Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. En este programa vamos a analizar hasta dónde alcanza el tema del sindicalismo y también las prebendas que se llaman o los acuerdos a los que se llegan en el ámbito de los contratos colectivos que tienen ciertos empleados públicos, porque tampoco hay que generalizar, porque hay contratos colectivos y hay contratos colectivos. Pero en este caso, denotando inclusive un pronunciamiento de la ministra del Trabajo que da cuenta que existen excesos en la contratación colectiva en el país y se busca cómo ponerle freno a este tema. Lógicamente que ha habido ya respuestas al respecto de esto de dirigentes sindicales que rechazan y que manifiestan que esto sería ilegal, el buscar el ponerle un freno a los excesos en el sindicalismo público. Para hablar de este tema hemos invitado a Jaime Arciniega, él es un importante dirigente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Con él vamos a conversar sobre esta sindicalización y los excesos que existen en nuestro país. No se olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion. Nos encuentra en YouTube, allí suscríbase al canal, denos sus likes, hagan sus comentarios, esto es importante para seguir aportando, enriqueciendo esta programación. Nos encuentra también en Facebook, estamos en X, antes Twitter, en Instagram y también en Spotify. Allí están las plataformas de Global Opinion. Llegamos también gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Y si de muebles se trata, lo que tiene que hacer directamente, si tiene usted un espacio en su oficina, en su sala y quiere muebles de calidad, pues tiene que ir a Son Ideas. Allí en Son Ideas encuentra sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y los mejores diseños, igualmente los mejores precios. Vaya directamente, recomendado. Son Ideas. La programación de Frente al Personaje también se retransmite a través de la 1240 en AM, Radio Metropolitana, igual cosa a través de Facebook por Pasión TV Digital, los días sábados y domingos a partir de las 7 de la mañana. Gracias por estar en la programación, Jaime. Bienvenido. Muchas gracias, estimado Osvaldo. Buenos días y buenos días a sus oyentes. Bueno, ¿cómo miran ustedes dentro del plano de la dirigencia sindical, la dirigencia laboral, este tema que se está denotando, los excesos que existen en ciertos contratos colectivos en el sector público? Bueno, sobre el tema de la contratación colectiva, hay dos partes, ¿no?, interesadas en aquello. Por un lado, el empleador, sea público o privado, y por otro lado, los trabajadores. El tema de la contratación colectiva está consagrado como norma constitucional en el país, pero como norma supranacional tenemos los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Hay dos convenios dentro de los 8 fundamentales que son permanentemente tratados y que corren de alguna manera el riesgo de perder esas obligaciones que tienen los estados y perder el derecho a los trabajadores. Pero de ahí acá, al tema de la negociación, tiene que haber la suficiente capacidad y sano entendimiento de las partes para llegar a un acuerdo. Por un lado, el convenio 87 hace referencia a la libertad de asociación o de organización sindical como nosotros lo conocemos. Y el convenio 98, la libertad de negociación
de la fuerza laboral a través de los contratos colectivos. Visto así, es sano el entendido de que para llegar a acuerdos tiene que haber diálogos, y diálogos que permitan potenciar el desarrollo normal y el crecimiento de quien hace inversión en el caso del sector privado y quienes hacen o administran la cosa pública a través de las empresas. Es decir, por un lado está la necesidad humana de mejorar las condiciones de vida, Desde luego. pero claro, por eso es otro lado comprensible. está el normal crecimiento también de la empresa o de la institución al cual van a negociar. Bien entendido así, la negociación colectiva tiene una virtud. Y la virtud es que tenemos que ponernos de acuerdo en las diferencias, porque si no tuviéramos diferencias no tendríamos por qué negociar. Así es. Y por lo general será esto, ¿no es cierto? Esta es una negociación, como usted lo está señalando, pero se evidencia en este caso que en el sector público existen excesos en esta contratación colectiva. Mire, Jaime. van a haber algunos dirigentes que de repente me van a cuestionar, y está bien, yo hago uso de mi libertad de opinar. Habrán otros, en cambio, que dirán, oye, me parece coherente la posición que adopta uno como dirigente sindical. Y voy a hacer alguna referencia. Por ejemplo, cuando se crean una central, para irme al sector eléctrico específicamente, ¿no? Cuando hay un proyecto... Porque el problema que se radica más es en CENEL, ¿no? Lógicamente que hay otras empresas, Petroecuador igualmente, que tienen algunas observaciones, pero CENEL me parece que rebasó prácticamente esta situación de lo que estamos comentando. Mire, precisamente a eso quería un poco llegar, pero quizá tomar como referencia un antecedente. Cuando el país proyecta la construcción de una central hidroeléctrica, o lo consigue por recursos propios que usted y yo y todos quienes nos escuchan aportamos con nuestros impuestos. Otra vía puede ser también el tema de los recursos naturales que tiene el país, se hace inversión y se construye esa central hidroeléctrica. La tasa de recuperación de la inversión está en 5 años para las centrales de generación. ¿De quién es entonces esa central? No hablamos de quienes administran la empresa o esa central generadora, es de todos los ecuatorianos. Y cuando afectan, los costos pues nos están afectando a los usuarios. ¿Por qué se dice que en el caso del Ecuador las tarifas están subsidiadas por el Estado? ¿Por qué están subsidiadas? Por el alto costo que tiene la generación de esa energía, y una parte de ella es el gasto corriente o la mano de obra. Claro. Por lo tanto... O sea, los trabajadores, pago de trabajadores, de empleados. Sí. Ahora, pero en el caso de CENEL, tal vez alguna que otra que tendríamos antes, por ejemplo, era Petroecuador. Usted recordará que por eso se emitieron los mandatos constituyentes, Sí. los decretos ejecutivos y más. Pero son las excepciones, no es la generalidad. Más arriba del 94-95% de todas las instituciones del sector público que negocian el contrato colectivo no están bajo esos parámetros. Pero sí las grandes empresas. Reiteremos, CENEL, por ejemplo, el tema de Petroecuador, el tema de CNT, una empresa que prácticamente está complicada, pero sin embargo tiene jugosos contratos colectivos. Centrémonos en estas grandes empresas, Así es. Osvaldo. Mire, alguien presenta un proyecto, esos son los trabajadores. Alguien tiene que velar por los intereses de la empresa pública, que es suya, mía y de quienes nos escuchan. Ellos como administradores deberían tener una lógica, ¿no es cierto? Para fortalecer el crecimiento de esa empresa, necesita también entonces potenciar la mayor capacidad de recursos para hacerle crecer a esas empresas, porque hay una demanda permanente de energía. Y los trabajadores presentan también un proyecto de contrato colectivo para mejorar las condiciones de vida. Hasta ahí todo bien. El tema pasa por quién. ¿Quién administra las empresas? Son los políticos. Y al negociar los contratos colectivos tienen que regirse por las normas que están establecidas en la Constitución, en la ley. Y no se olvide que aquí hay una norma constitucional suprema y también hay unos mandatos constituyentes que limitan los montos a negociar el contrato colectivo y los procedimientos. Claro, pero también como que no se hace caso de la normativa de la ley y se van más arriba de lo que dice la ley. Pues, a eso quería llegar justamente, Jaime. A eso quería llegar. El problema está de quién cede más allá de lo que la ley dice o le permite. A quienes deberían investigar por estos excesos son a quienes concedieron.
quién estuvo de gerente de determinada empresa, quién estuvo en representación en el directorio de esa empresa, cómo asumieron los miembros de los tribunales, por ejemplo, de conciliación y arbitraje, que es uno de los temas que está ahora mismo latente en el tema de CNEL. Resulta que los miembros del tribunal de conciliación y arbitraje, este es un organismo que a falta de entendimiento directo en la negociación, se va por esta vía. Entonces hay dos representantes de los trabajadores, dos representantes del empleador, y la especie de árbitro que es el inspector de trabajo o el director regional del Ministerio del Trabajo, ¿no? de Relaciones Laborales ahora. Claro, resulta que entonces, si están a la par, el que de alguna manera dirime las diferencias es la autoridad del trabajo. Entonces aquí tenemos lo siguiente, que en el contrato colectivo del caso de CNEL, por ejemplo, obvio, los trabajadores están planteando los dos representantes que se suscriba dentro de los parámetros que ellos plantearon y tienen una contraparte. Pero uno de ellos, de la contraparte, que es representante de los empleadores, está de acuerdo, suma y terminan entonces aprobando el contrato colectivo. Pero ¿por qué razones en este caso pueden ceder los administradores de las empresas? Se puede imaginar, Osvaldo, la cantidad de dinero que representa entonces un contrato colectivo dentro de ese valor que se presentó como proyecto. A mí me quedan serias dudas, porque lamentablemente el nombre que le puso la fiscal general de la Nación respecto de Metástasis, pues con toda seguridad esto está totalmente infectado. Y yo diría, por ejemplo, que deberían hacerse investigaciones respecto de los bienes que tienen aquellos que participaron en esas decisiones en el Tribunal de Conciliación. Usted dice que hay de por medio hechos obscuros de pronto para hablar de corrupción también en este caso, Jaime, en esta contratación o en la negociación de estos contratos colectivos. Mire, mirando los resultados y adicionalmente teniendo usted normas claras que no pueden rebasar la institucionalidad para lograr la suscripción del contrato colectivo. Es decir, en el sector público, llámese en empresas del sector público donde el Estado tiene la mayoría de acciones, tienen la obligación de presentar los informes de financiamiento para la suscripción del contrato colectivo al Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas tiene que revisar la viabilidad. Claro, si es que cuenta o no cuenta con los recursos también, pues, ¿no? Si cuenta o no cuenta con los recursos. Si está dentro de los parámetros. Exacto. Les facilita la ley. Exacto. O sea, hay un contubernio, dice usted, en esta firma de estos contratos colectivos, con excesos. Eso le corresponde investigar a las autoridades pertinentes. Y en este caso podría ser, evidentemente, la Contraloría General del Estado, porque son quienes vigilan que los recursos que son públicos sean bien administrados. Pero resulta que la Metástasis también estuvo antes en la Contraloría, ¿no? Porque estos son procesos anteriores. Entonces, pero alguien tiene que responder, porque esa empresa es suya, es mía y de quienes nos están escuchando y nos están mirando. No porque es cosa pública se puede despilfarrar los recursos que son de todos los ecuatorianos. Entonces alguien tiene que responder, y cuando digo que debería hacerse una investigación por los montos, porque estamos hablando de 200, 300 millones de dólares, claro. No es pelo de cochino, disculpen el término. También entra la justicia, pues acuérdese, porque hay pronunciamientos de jueces respecto a estas contrataciones colectivas. Mire, la Corte Constitucional... Y que determinan decenas, centenas de millones de dólares que inclusive podrían quebrar a esta empresa. Mire, las empresas públicas difícilmente van a quebrar, porque es tan fácil aquello corregir incrementando las tarifas, en el caso de la energía eléctrica o de la telefónica. Bueno, en el caso de las telefónicas no, porque tienen competencia. En el caso de las eléctricas es un mercado cautivo, es un monopolio en realidad. Entonces, por eso que hay este tipo de abusos. Yo no digo que no tengan derecho los trabajadores a aspirar a una mejor condición de vida mejorando sus ingresos, pero de ahí a traspasar la norma, pero de ahí a usar que los tribunales pueden disponer un incremento a pretexto de que no hay un reglamento en la ley de empresas públicas, a mí me parece un descaro, por decirlo menos. Por ello es que yo sí refiero y demando de las autoridades que se haga una investigación. Yo soy dirigente sindical y de hecho he estado en varias negociaciones colectivas.
y siempre procuramos que la razonabilidad para llegar a negociar un contrato colectivo y suscribir es que los trabajadores tengan un ingreso digno y que las instituciones tengan un proceso de desarrollo. A mayor estabilidad de las instituciones del sector público, garantiza inclusive la estabilidad de los trabajadores. Jaime, ¿usted considera, así como dirigente sindical, un dirigente que tiene mucha experiencia, que ha estado en este tipo de negociaciones, que hay excesos en la contratación colectiva? No, pues solamente podemos nosotros mirar cuál ha sido el resultado de esa negociación colectiva y compara con otras instituciones, llamémosles gobiernos autónomos descentralizados. Bueno, sí, un poco más iban a salir con un turbante y como jeques, ¿no? Mientras otros en el sector público pobres. Entonces sí hay excesos en ciertas empresas, en ciertos sectores del sector público. Mire, si bien es cierto, se puede determinar que es un exceso, pero para mí es un abuso. Abuso de quienes permitieron ese tipo de negociación y tienen que responder por aquello. Pero también es un abuso de quienes solicitaron, pues, en este caso. Y ahí vienen todos los hechos que hemos analizado hace un momento. Mire, si vamos... Se derriba temas inclusive de corrupción, de lo que se puede evidenciar. Mire, ¿qué es una negociación? Una negociación implica una aspiración para llegar a un acuerdo con una contraparte. Pongámosle en el argot popular, y muy ecuatoriano, por cierto. Cuando usted va al mercado, la señora que le vende una lechuga le pone un precio y usted le pide un valor más barato, ¿no es cierto? Decir, no, está muy caro, me dice $1, no, son 50 centavos. Pongámosles en el escenario de la contratación colectiva, es lo mismo. Alguien presenta un proyecto de 100 y terminan negociando 50, ¿ya? Entonces, pero para negociar aquello en el sector público, que es muy delicado, y hay normas, hay reglas muy claras que no puede rebasar, quienes están con mayor razón en representación de la administración de esas empresas tienen que mirar pues un poquito qué es lo que dice la ley y no inventarse cualesquiera cosa para beneficiarse, ¿ya? Porque yo me temo mucho que inclusive estos beneficios, dependiendo de quién autorizó o con quién contó la firma para la suscripción de ese contrato colectivo, de repente estuvieron también interesados en aquello. Yo recuerdo... ¿Por qué los intereses que estén interesados? Firmemos nomás este contrato leonino, como se los conocía, este contrato colectivo. ¿Por qué? ¿Porque van a llevar algo ellos también? Mire, ¿Van a tener alguna prebenda? Mire, hay intereses legítimos, ¿no?, en la negociación. No, yo estoy de acuerdo en eso, pero los temas que abordamos, temas ya de corrupción, son otra cosa, pues. Pero esos temas, ¿a quién le corresponde? O sea, si usted mira el grueso del contenido que determina ese contrato colectivo es tan grande y tan fuerte, ¿no?, que aún a pesar de que hay sentencias de la Corte Constitucional respecto de los techos, de los límites, y además también el paso administrativo que tiene que darse a través de la valoración de lo que se acuerda, y para eso está el Ministerio de Finanzas, está el Ministerio de Trabajo, está la Procuraduría también. Pero si nos pasamos de vivos y llegamos, entre comillas, de acuerdo por intereses sesgados que pueden haber, pues obviamente eso no goza de legitimidad. Puede ser hasta legal, pero oigan, son empresas de los ecuatorianos y le estamos complicando a los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque para pagarles ese valor habrá que subir las tarifas de energía eléctrica, pues. Porque si no, ¿de dónde se financia? Pero ¿es factible que tengan todas estas prebendas? Usted estaba topando un tema, no es de todos, ¿no? Hay otros sectores que realmente tienen sus objetivos reales, que tiene que ser con un trabajador para guardar inclusive sus derechos y procurar de que tengan un mejor desempeño inclusive. Pero acá las cosas son diferentes. Pero en este caso, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque la ministra está muy clara, hay que revisar esos temas. ¿Hay cómo o no hay cómo hacer esto, Jaime? Mire, yo creo que sí hay cómo. De repente confundimos las sentencias de los tribunales de conciliación y arbitraje, que son de última instancia. Es decir, a ver, si no logro yo ponerme de acuerdo empleador y trabajador, ¿no?, inclusive contando con la mediación del propio Ministerio de Trabajo, eso pasa entonces a conocimiento de un tribunal de conciliación y arbitraje, donde no participan los trabajadores, sino representantes que cada uno de ellos nombra, tanto el empleador cuanto los trabajadores. Ese tribunal analiza, valora y finalmente resuelve, sentencia.
Generalmente, esos acuerdos que se dan en el tribunal se ajustan a las necesidades de los trabajadores, pero también se ajustan a las necesidades del empleador. Cuando de por medio uno de los vocales del empleador se dio, en este caso, con los trabajadores, habría que averiguar por qué se dio y en qué circunstancias se dio ese representante del empleador. Pero ese representante del Ecuador, aún siendo legal, como se dice, porque se emite una sentencia por el tribunal, pero ese tribunal también tiene que ver, pues, o sea, los límites que le determina la ley en cuanto a los incrementos que tienen que fijarse en el contrato colectivo. O sea, no pueden tener ellos patente de corso para decir yo soy el tribunal y aquí les aumento tal o cual valor. Para eso hay una legislación específica. Ahora, el tema tiene que dilucidarse a nivel judicial. Yo personalmente tengo serias observaciones respecto de ese contrato colectivo por falta de cumplimiento de las normas. Y eso tiene que defender, en este caso, la ministra de Trabajo, pues, porque va a ser ella la demandada, porque la emisión del nuevo acuerdo ministerial, donde se quiere desconocer la negociación colectiva, tiene implicaciones también de orden legal, ¿ya? Entonces, ¿a quién le corresponde defender? ¿Al Ministerio de Trabajo? Bueno, y a la Procuraduría. ya el señor Richard Gómez ha salido a defender, ¿no?, este tema de la contratación colectiva. Bueno, él es representante de los trabajadores al Consejo Directivo del IES, pero está muy preocupado de este tema en CNEL. Mire, tan preocupado está, ¿no?, que se ocupó más bien de buscar un número de votos para llegar al Consejo Directivo del IES. Y ahora que ya está posesionado, entonces regresa a ver la otra parte interesada, que es, en este caso, el contrato colectivo, porque él sigue siendo secretario general del comité de empresa. Entiendo, o sigue siendo trabajador, aunque esté con comisión de servicios, sigue siendo trabajador de CNEL y está ejerciendo la función de miembro del consejo directivo del IES. El representante de los afiliados. Claro, entonces, bueno, pero en esto, como él alguna vez lo escuchaba, es la habilidad y la capacidad de negociación. Yo me acuerdo también, pues bueno, él fue asesor de Jorge Glass, ¿no? Y por supuesto, aprovechándose de su posición política, entonces pasaron las cosas que pasaron. Entonces, evidentemente, por lo menos digo yo, ahí no hay legitimidad. Y abusan, en este caso, de quienes somos dueños de esas empresas. Porque si esa fuera empresa privada, ¿usted cree que tendrían ese tipo de garantías? Imposible. Por eso es que digo que una de las virtudes que tiene la negociación es la capacidad de llegar mediante diálogos, acuerdos, pero que salgan los dos ganando, no uno solo en perjuicio del otro. Habrá que ver si es que tiene asidero, porque de pronto este tema va para lo posterior, para otros contratos, y lo que ya está hecho, lo que está firmado, está firmado. Es una consulta que le estoy haciendo, Jaime, pero vamos a volver luego de este importante anuncio que tenemos para ustedes con la respuesta de Jaime Arcinea. Él es el flaco, el juguero de la plaza. Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes de la costa ecuatoriana? Que tienen la llave para emprender, alcanzando la libertad y moverse con independencia. Eficientes y confiables por cualquier parte que vayan. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Muy bien, con relación a este tema que le estamos, que le he planteado, ¿esta situación requería para después o también para antes, para tratar de poner orden en este tema de estos contratos? Yo creo que es para antes y para después. Pero la ley no es retroactiva, ¿no?, en este caso. La ley, por esto no es una ley. Es una negociación y llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo tiene que ajustarse a la ley. No se trata de una legislación. Pero no hay visos de inconstitucionalidad, no afecta derechos, en este caso, que ya son derechos de pronto adquiridos por estos trabajadores, por estos empleados, los trabajadores fundamentalmente. Los derechos están establecidos en la ley, ¿no? Y nada que trastoque la ley es legal. Entonces aquí lo que amerita es hacer una investigación, hasta qué punto fue legal. No constituye un derecho si es que a usted le dieron un recurso violando la ley. Entonces esos recursos tienen que revertirse.
Pero para revertirse tiene que hacerse toda una investigación. Como dije, ¿quiénes fueron los que autorizaron? Y cuando yo pongo un poco, digo, entre comillas, aunque sea tela de duda, y por los montos, que son cientos de millones de dólares, no estamos hablando de cosa menor, yo creo que sí deberían investigar a los actores de las partes, cómo fue que llegaron a un acuerdo, y la otra es investigar sus bienes también, porque cuando hay de por medio ¿Esto le millones de incluye dólares, al señor Gómez? Actualmente dirigente de los trabajadores y también representante de los afiliados en el IES. Mire, yo no diría al señor Gómez, yo diría a las autoridades que negociaron y suscribieron, porque yo puedo pedir 1,000 a usted para negociar aquí, y usted me da 50 y yo acuerdo 60. Pero si nosotros le sometemos a un tribunal y va al tribunal y usted pone un representante suyo, oiga, me están pidiendo 1,000, yo estoy diciendo 60, queden en 70, pero el otro viene y dice, ¿sabe qué? Dele 1,000. Y usted se va a sentir entonces engañado y frustrado porque usted le mandó una representación con un monto. Entonces yo creo que ahí no solamente entra el tema de quién la presentó, sino quién autorizó. ¿Qué parámetros fueron los que utilizaron para esa negociación? ¿Qué políticas hubo para la negociación colectiva? ¿Qué ministros estuvieron al mando de eso o sus delegados en los directorios de las empresas? Entonces hay toda una cadena que debe, en mi opinión, la Contraloría investigar, la Procuraduría igualmente, y si aquello es legal, bueno, ya recibieron, pero si fue ilegal, van a tener que restituir esos valores y sancionar a quienes con su firma permitieron la suscripción de eso. ¿Podría ser factible esto en un país en los que siempre estamos hablando de que hay que buscar la restitución de los dineros mal habidos, de temas de corrupción, pero en este caso, ¿se puede restituir esa plata? Pero por supuesto, porque es un dinero... ¿Cómo le va a hacer devolver a un empleado que tuvo todas estas prebendas y estos beneficios? Mire, hay varias formas, ¿no es cierto? Todo aquello que usted adquiere de manera ilegal, hay formas legales de reponer esos valores, si es que el caso fuera así. Si no, serán las autoridades que comprometieron con su firma esa suscripción. Recuerde que la Constitución habla también respecto de cobrar, no recuerdo ahora exactamente la palabra, pero de recuperar esos dineros a través de quienes lo permitieron esa salida, ¿ya? Entonces, hay posibilidades ciertas de recuperar, si es que, acaso, las autoridades determinan que ha sido ilegal. Y si han sido legales, pues, qué pena. Tenemos que sufrir todas estas cosas. El derecho de repetición, perdón, a eso me quería referir. Ya, pero esto solamente se da en esta empresa o también lo que decíamos, en empresas grandes, en donde vea que hay mucha gente que gana más que el presidente de la República. Y la ley es clara, nadie puede ganar más que el presidente, pero sin embargo se puede apreciar sueldos, los sueldos dorados, como se llaman, de los burócratas dorados en nuestro medio. Mire, yo diría que en tanto y cuanto la población ecuatoriana tuviera unos sueldos que le permita vivir con dignidad y con un plus para poder distraerse, me parece bien, pero que no puede ser la excepción o un privilegio de pocos. Y más aún todavía si es que es una empresa del Estado. Pueden disfrutar de las riquezas que puede generar una empresa privada, está bien, pero en el caso de las empresas públicas recuerde que tampoco está permitido el pago de utilidades, pero se les está dando otro tipo de forma a esas utilidades para cobrar por otra vía, ¿no? Entonces, por ahí se crearon bonos productivos o por productividad o cosas así por el estilo. Entonces, es una forma de disfrazar y de distraer las cosas que legalmente están establecidas para dar la vuelta, para lograr un objetivo mayor. Entonces, ahí hay un juego no muy leal, ¿ya? Y de repente no muy legal también. Ahora, esta situación, el hecho de que haya personas que ganan 13,000, 14,000 dólares mensuales, ¿es factible en nuestro medio? No somos pues empresa privada y precisamente un empleado no está cumpliendo una función con una alta responsabilidad para tener esos sueldos, ¿no? Pero la legislación ecuatoriana dice que ningún funcionario debería ganar más arriba que el sueldo del presidente de la República. Sí, ciertamente
El sueldo del presidente de la República marca una diferencia en función de la responsabilidad de administrar el Estado. Pero en determinados sectores, pues si usted quiere tener un técnico plus, o sea, quiero decir, de una alta capacidad, el sueldo que tiene el presidente es poco. Es corto. En relación a las... Oiga, yo me acuerdo del anterior ministro de Energía, de Santos Alvit, ¿se acuerda usted? Sí, claro. Él decía que el gerente de Petroecuador lo que gana para los tabacos, decía. Sí, pero el gerente de nada más. Sí, pero los gerentes de Petroecuador no han sido técnicos, han sido políticos. Entonces, por eso estamos en la desgracia que estamos, porque las empresas que deberían ser manejadas por técnicos que conozcan sobre la materia, resulta que son políticos. Y claro, y políticos de quinta categoría con sueldos de primera más que arriba del presidente. No tiene lógica, ¿no? Entonces, el presidente de la República y sus ministros deberían definir, pues entonces, quién va a administrar, ¿no? Y no va por el tema del sueldo, sino de las capacidades que tiene. Y si no hay un tipo capaz, una persona capaz aquí en el Ecuador, habrá que ver una persona afuera, pero que le brinde resultados. Porque lo otro es llegar a ser pero hay gerente. una limitante, no puede ganar más que el presidente. Exactamente, no puede. Entonces no vamos a tener, en estas áreas por lo menos, buenos técnicos, pero técnicos. No personas puestas a dedo por el tema de amistades o por vinculación que se tenga en el ámbito político. Bueno, esa entiendo es la preocupación del presidente de la República y por eso le ha puesto a trabajar al Ministerio de Trabajo, pero no nos olvidemos también que en el Ministerio de Trabajo pasan muchísimas cosas, ¿no? Porque por las narices de ellos están negociando los contratos colectivos sin los debidos sustentos de orden legal, ni del Ministerio de Finanzas ni del Ministerio de Trabajo. Entonces, Exacto. ¿para qué están los inspectores? Exactamente. ¿No? Entonces, hay realidades también. Hay una responsabilidad también en ese ministerio. Claro, mire, en el caso de las empresas públicas, para referirme al tema de CNL, hay la ley de empresas públicas. Y claro, a pretexto de que no hay un reglamento a esa ley, pueden hacer lo que les da la gana, no es así. Hay la norma constitucional, hay los mandatos constituyentes que están muy claramente establecidos. Entonces, no porque a falta de reglamento de esa ley yo puedo traspasar a una ley superior, en el caso de los mandatos constituyentes, eso no es posible. Y eso le corresponde, por cierto, también defender como empresa propia que es de todos los ecuatorianos al gobierno nacional. Con las figuras que sean. ¿Usted le ve bien entonces los pronunciamientos y las medidas que se pueden tomar por parte del gobierno para frenar? En su momento ya la ministra ya lo dijo, pero vemos que a veces queda en letra muerta este asunto y sigue la situación. Y se sigue denotando después, otra vez volvemos y seguimos evidenciando que las cosas son exageraciones. Yo creo, Osvaldo, que de repente este tipo de cosas se dan por las conexiones de orden política. No nos olvidemos que el señor Richard Gómez nació con el correísmo, luego estuvo con el morenismo, luego estuvo con el lacismo, ahora parece que no. Entonces, ese tipo de conexiones políticas o ese juego político es lo que les ha permitido hacer estas cosas. Porque, bien entendida, la negociación colectiva tiene una virtud que las partes tienen que salir ganando. Y si entre esas partes hay empresas del Estado que es de todos, con mayor razón. Pero si aquello no sucede, pues no es que van a quebrar las empresas. El tema es que dineros que deberían estar utilizándose para potenciar, dígase por ejemplo en el sector eléctrico, con 200 millones de dólares, por así decir, usted tiene una central hidroeléctrica de 200 megavatios. Y usted ya potencia todo el parque termoeléctrico. 80 millones necesitaban para repotenciar todo el parque termoeléctrico. Para repotenciar, imagínese. Entonces, con 200 millones o 300 millones, yo qué sé, usted puede montar una central hidroeléctrica que en 4 años o 5 años está funcionando y que en 4 y 5 años tiene una tasa de retorno, ¿ya? Pero aquí prácticamente no está quedando nada. ¿Quiénes están siendo afectados? Usted y yo, que pagamos la energía eléctrica. Los ecuatorianos, pues los ecuatorianos en este caso. Por supuesto. Los afectados. Claro. Hay mucha gente que no tiene trabajo, muchísima gente que busca el día a día, Jaime. Eso es lo que molesta, porque ecuatorianos de primera, de primerísima, de segunda, de tercera, y los que nada, pues no se logra absolutamente nada. Mire, que yo no sé por qué se les hace tan difícil a los gobiernos en su momento, salvo que tengan intereses y no les importe, ¿no? Usted recordará que en la época del presidente Correa, cuando nosotros llamábamos al diálogo, decía, no, a ver,
a dialogar con ustedes, ¿no? Nosotros ganamos las elecciones y aquí hacemos lo que nosotros queremos. Entonces se distancia mucho del objetivo central que los organismos internacionales lo ven como un área medular, las facilidades para acordar, para dialogar. Yo no veo posibilidades de este gobierno, al menos, de sentarnos a dialogar sobre temas de empleo, por ejemplo, sobre temas de inversiones, por ejemplo, sobre temas de créditos, por ejemplo. Pero ese es el objetivo fundamental de este gobierno, pues inversiones, generación de empleo, el que hayan oportunidades en el país. Yo le veo pura propaganda. Qué pena tener que decirlo. Yo tenía una expectativa importante del presidente actual, aunque no es de mi línea ideológica, por cierto, pero más allá de las ideologías, lo que uno quiere es que se administre bien el Estado, sea de cualesquiera tendencia o línea política. Pero yo no le veo, por lo menos en términos de resultados, que el país esté mejorando la empleabilidad. ¿Y por qué no mejora? Porque no hay políticas de Estado que permitan facilitar créditos, particularmente a los jóvenes. Porque, por eso decía yo en principio, antes de que nos reunamos al programa, lo importante que sería establecer un plus de asociatividad de varios profesionales jóvenes y que el Estado como Estado les inyecte, les dé recursos económicos no donados, sino con facilidades de crédito, con tasas de interés igualmente adecuadas y de largo aliento hasta que pueda posicionarse eso. Pero resulta que ahora los jóvenes, y dicho de paso, una de las grandes virtudes que tiene el país es que los jóvenes tienen altas capacidades, pero capacidades que están colgados en algún lugar de la sala con los títulos, pero que no tienen oportunidades para ellos potenciar al país. Entonces, y por otro lado el empresario que siempre está esperando el paraguas del Estado para proteger sus ganancias y sin importarles la inversión. La inversión están haciendo fuera del país porque no hay confianza, no hay seguridad jurídica, no hay confianza en los políticos. Bueno, pero es que hay que buscar eso, pues la confianza, la seguridad jurídica, porque los inversionistas también tienen que cuidar su capital, ¿no? Seguro que sí. Caso. Pero ¿quién tiene que generar esa estabilidad y esa seguridad? El administrador del Estado, claro, el presidente de la República. Oiga, es tan complicado el tema de la generación de empleo. Me acaba de llegar una encuesta de Clear Report. Gracias también a Francis Romero que nos apoya con esto. Y aquí entre las inquietudes de los ciudadanos, cómo califica la situación actual del desempleo. Y la gente le ve realmente negativo, pues el 89.87%, con una negatividad, con una preocupación total de esta situación del desempleo. Mire, no hay trabajo, no hay generación de empleo. No hay, es real. El presidente, pongámosle así, si no hay obra pública, no se genera empleo, no se dinamiza la economía. Si no hay inversión privada, tampoco se genera empleo. Y va mucho más grave todavía la falta de empleo, la seguridad social. Y ahora estamos como privilegiando, y eso me da vergüenza decirlo, y me da mucha pena. Pero estamos mirando que más bien se vayan los ecuatorianos migrando en las condiciones que están, porque se han incrementado las remesas de los migrantes que envían a Ecuador. Claro. Y claro, sostiene la dolarización. Más de 5.000 millones de dólares. A mí en lo personal me da vergüenza. Primero hay que reconocer a esos ecuatorianos que buscan oportunidades por la situación que no tiene este país. Pero vea que usted decía del tema de lo que se tendría que hacer, ¿no es cierto? El capital que dice usted. Aquí dice, ¿qué tipo de programas cree que serían más efectivos para reducir el desempleo? El principal, 53%, acceso a capital de trabajo. Es lo que se está buscando, acceso a capital de trabajo. ¿Qué dice el 13%? Programas de promoción de emprendimientos. Va vinculado, ¿no es cierto? Sí. El 21.84 dice programas de educación permanente y el 7.5 inclusión laboral de grupos vulnerables. Pero ahí está. Es lo que piensa la gente. Mire que sobre el tema de educación, el 7%, ¿por qué se pronuncian en ese sentido? Porque los profesionales están. O sea, el país está en una de las mejores oportunidades de que los jóvenes tengan altas capacidades. El tema es las oportunidades que no tienen empleo. Y eso implica necesariamente que el Estado debería arrimar el hombro para que esa gente pueda potenciar esas capacidades y generar empleo. Porque mire, pongámoslo en un escenario. Hay un ingeniero que ingenia para hacer cosas, pero quiere montar una empresa. Tendría que tener un administrador de empresas. Ya van 2 profesionales. Sí.
Pero ese administrador de empresa va a necesitar un director financiero, un director comercial, un director técnico, y todos ellos van a necesitar obreros, administradores y todo. Pero ¿qué me hago yo con el título si no establecemos un plus donde podamos asociar todas esas profesiones? Y el gobierno debería facilitar los créditos. Tomen, ¿qué productos quieren hacer o qué quieren generar? Aquí están los recursos con bajas tasas de interés, con plazos grandes, largos, ¿no? Definidos. A lo mejor amortizar un tiempo también para que no hagan los pagos inmediatos, ¿no? Entonces, se puede hacer. Recursos vienen desde el exterior. Sí, hace poquito nomás los bancos privados están accediendo a créditos, entre comillas, para hacer créditos a los sectores productivos. Vienen al 3%, 4%, con periodos de gracia. Y cuando va usted al banco, ¿qué interés le piden? 16, 18, claro, 28, 30% dependiendo. Vea, para los emprendimientos, inclusive para el microcrédito, 28%. Altísimo. Bueno, hay que buscar, hay que hacer algo en este país. Mire, de nuestra parte... Para favorecer a quienes realmente necesitan ser productivos. Mire, de nuestra parte, como Parlamento Laboral y en representación de nuestra confederación, siempre hemos buscado y animado el diálogo. Tanto usted como yo, las experiencias acumuladas en el tiempo de alguna manera dan sabiduría, y esa sabiduría debería aprovecharse. Deberíamos hacer como en el Japón. Ahí hay espacios, por ejemplo, para personas ya jubiladas, espacios de reflexión, porque toda esa capacidad que tienen acumulada en el tiempo generan posibilidades de desarrollo del país. Aquí al viejito ya no le quieren, le votan, le abandonan. No, usted a los 40 ya no tiene oportunidades. Sí, es que ya no. Es nuestra incultura, ¿no? Que pudiendo aprovechar todas esas capacidades, oiga, le tratamos al viejito como mendigo, ¿no? Entonces, no hay derecho, pues. Y el presidente de la República, si es que de alguna manera algún funcionario, algún secretario de Estado, bueno, ministros, ¿no? Deberían acoger una opinión de alguien que, no necesariamente yo, pero que tenga posibilidades de aportarle al país para salir de este marasmo, pues estamos a la orden. ¿Usted cree que se necesitan cambios en las leyes laborales? Un nuevo código del trabajo, no sé, algo que posibilite realmente tener algo de esperanza en el ámbito laboral. No. El tema no pasa por la reforma a la legislación, porque cada vez que se plantea una reforma es para eliminar derechos de los trabajadores. Yo represento ese sector, lo defiendo, ¿no? Bueno, pero vea que es necesario entrar en la modernidad, nuevo sistema de contratación, para que vengan esos capitales que se necesitan. Mi querido Osvaldo. Uno de los hobbies es el tema de la contratación en el país, ¿no? Mi querido Osvaldo, si usted revisa los acuerdos ministeriales que emitió en su momento el ministro Raúl Ledesma, se acuerda que hablaba de contratos productivos que tienen duración de 1 año y 2 años. Contratos para el sector florícola, para el sector bananero. Claro, era interesado él porque el padre es exportador de banano, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros tenemos afiliados a una sola organización, la única organización sindical que hay en Flores. Están despidiendo a los trabajadores estables. ¿Y sabe por qué? ¿Y cómo? Utilizando este tipo de contratos productivos. 1 año, te voto. Puedo ampliarle 2 años, pero igual te voto. ¿Qué garantía de estabilidad? ¿Qué apropiamiento de la empresa va a tener el trabajador a sabiendas de que al año le vota? Entonces, y eso pasa con una empresa que tiene organización sindical. Todas las demás empresas no tienen organización. Vaya a ver cómo explotan a los trabajadores. Hay que ver entonces desde los dos puntos de vista, desde puntos de vista diferentes. En un caso los abusos o los excesos, como se dice, y en los otros la precariedad y la miseria con la que se desenvuelven esos trabajadores. Claro. Pero para entender eso, yo no le puedo culpar al presidente de la República lo que está pasando en la floricultura, lo que está pasando en la bananera, porque él no tiene tiempo para estar, a pesar de que banano sí debe saber el presidente, ¿no? Desde luego. Ya, pero las particularidades no la tienen. No se puede administrar el Estado solamente desde el escritorio, suponiendo lo que sucede. Tiene que traer a esos trabajadores, decir cuál es el problema, y a los empleadores también. ¿Qué tipo de problemas tiene? Vamos dialogando por sector, porque también el país se nutre de los recursos que generan estas empresas por exportación de flores o de banano.
también ingresan recursos Bueno, al Estado. pero sí, estamos de acuerdo, pero hay otras cosas también, ¿no? La globalización en el mundo, el teletrabajo, la virtualidad, etcétera, etcétera, que tienen que normarse, ¿no? Bueno, ya se han aprobado algunas cosas, la desconexión que tiene que darse también en el ámbito del teletrabajo para que no existan excesos, pero hay que avanzar más en ese sentido. Pero para avanzar, Osvaldo, necesita sentarse a dialogar, porque si no, no vamos a salir nada. Yo digo, usted tiene una sana intención y muchas gracias por la invitación y doy mi opinión. Pero después de que esto, con el momento que salga de aquí, ¿qué? No pasa absolutamente nada. Lo lógico es que las autoridades deberían estar monitoreando también qué piensa el ciudadano, porque en fin de cuentas, Bueno, ellos son puestos por el pueblo. Y efectivamente, porque vea lo que dice la gente, tiene preocupación el 84% en este país por el tema del desempleo, del trabajo. Es una cifra que realmente debe ponerles a pensar. No solamente dejarse llevar de las cifras que de pronto les favorece, que les convengan, sino ver esta realidad que existe en el país. Desempleo. Es que a ratos- Desempleo. Necesitamos generación de oportunidades, de fuentes de trabajo. Es que a ratos pienso que es una muletilla de los políticos mantener como estamos para presentarse como defensores de la clase pobre, ¿no? Claro. Y vivimos, a ver, ¿qué político es honesto el momento que hace su campaña o presenta su programa de gobierno? Y si no, miremos al actual presidente nomás, pues. ¿Dijo o no dijo que no iba a subir el impuesto al valor agregado? ¿Qué pasó? No subió. Dijo, entre tantas otras cosas también, que está prácticamente trastocando lo que planteó como programa y lo que se está ejecutando. Se dijo que se iba a generar empleo. Lo que está generando es la salida de muchos ecuatorianos a través de la migración. Oiga, muchos se cree que inclusive el porcentaje de salida de ecuatorianos es mayor inclusive a la que generó la crisis financiera en el año 2000. Que es Terrible. mucho mayor. Están yéndose más ecuatorianos en este momento porque Terrible. aquí en el país no hay oportunidades. Y estos temas, vea, que inclusive podrían pasarle factura al propio presidente, ¿no? En la última encuesta enviada por Clear Report, la aprobación o desaprobación de la gestión del presidente ya cae al 53.14%. Y estamos a pocos meses de las elecciones. 53-14% es la aprobación o desaprobación del presidente. 53-14 lo aprueban en este caso. El momento que salgan los candidatos va a ver cómo baja más todavía eso. ¿Usted le ve que puede bajar más? Pero por supuesto, porque frente a las cosas que está pasando aquí en el país, aunque se dice que se está luchando ahora mismo por el tema de la seguridad, sigue habiendo criminalidad, sigue habiendo delincuencia, la gente se siente insegura. Toda la inversión, toda la plata que está sacando de la población ecuatoriana. Pero no lo se que está yo veo comiendo. es que hay una decepción con los gobernantes en general, porque tampoco es que tienen buenas calificaciones las autoridades de Quito, de Guayaquil, ¿no? Tanto en la alcaldía como en las prefecturas. Aquí le ponen al alcalde de Quito, ¿usted confía o no confía en el alcalde? Y no confían el 76.89%. Mire cómo ha cambiado en tan poquito Sí, tiempo, ¿verdad? 76. Al de Guayaquil, 70-79 no confíen con el señor Álvarez. Y hay un montón de problemas. El principal problema que tienen las ciudades es la delincuencia. Y el país igual lo está generando en ese aspecto. Igual con las prefecturas, vea la prefecta de Pichincha, el 77.89 dice que no confía. Con la prefecta del Guayas, la señora Guiñaga, el 68.42% no confía. Así está la situación. ¿Por qué no confían? Porque no hay resultados, pues. Porque si hubiera resultados estaríamos pensando de una Realmente cifras la diferentes. situación del país está, de acuerdo a Estamos esto, mal. está mal. Estamos mal, pero yo no sé, yo creería que si no hay aquí una persona capaz de alentar y fomentar los diálogos, busquemos desde afuera. Ya veremos qué vienen con los candidatos, con las candidaturas, no? porque ya estamos entrando en el segundo semestre y ya tendrán que ir definiéndose nombres también Claro que sí. de movimientos y partidos políticos para los próximos comicios del próximo año. Jaime, muchísimas gracias por su presencia. No, le agradezco a usted la gentileza de invitarnos y siempre estamos a la orden. Gracias a Jaime Arciniega, dirigente del Parlamento Laboral Ecuatoriano, haciendo este análisis amplio, ¿no? El sindicalismo, los excesos, el tema del trabajo, el tema de la política laboral que debe existir también en nuestro país, que lamentablemente
no avanza. No se da pie con bola en ese aspecto, por más que nos digan que se han incrementado decenas de miles de empleos, pero esto no se refleja. Ni en la seguridad social se refleja, en donde es otro caos. No se olvide que Frente al Personaje está en las plataformas de Global Opinion. Estamos en YouTube, allí suscríbase al canal, nos ayuda con sus likes y también sus comentarios son bienvenidos y son importantes para enriquecer la programación. También estamos en Facebook, en X, antes Twitter, igualmente nos encuentran en Instagram y en Spotify. La programación también llega gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Y si usted necesita muebles de calidad, no se olvide, vaya a Son Ideas. Allí encuentra sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y los mejores diseños. Lo mejor, recomendado, Son Ideas para muebles de su oficina, para muebles en su hogar. Vaya directamente a Son Ideas. La programación también se retransmite por Radio Metropolitana, la 1240 en AM, y en Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Con esto estamos llegando a la parte final de esta programación. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y nuevos temas. Por ahora, que la pasen bien. Felicidades. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.